Hola muchachos, bienvenidos a su semana número 7 de su materia Ética y Valores 2, su maestra Génesis Márquez Rubalcaba. El día de hoy vamos a hablar acerca de la relación del individuo con su comunidad, la factibilidad moral y las concepciones del bien y de la vida buena, que no son lo mismo. Así que vamos a iniciar. El individuo y su comunidad. Todas las comunidades sociales tienen como principio, sujeto y fin a la persona. Esto significa que se forman por y para el ser humano. Al establecerse relaciones con otros que tienen objetivos comunes, surgen las comunidades sociales. Por eso, la naturaleza de esas comunidades depende de lo que motiva la asociación con los otros. En el siguiente mapa puedes ubicar lo que es tu estado y tu comunidad y escribe algunas prácticas sociales propias que se realizan. La persona se relaciona con la sociedad en la que vive. Esto es una parte muy importante, ya que los seres humanos compartimos con la sociedad situaciones en común. Ponte a pensar, ¿qué compartes en común con tu grupo de amigos? ¿Te gustan los mismos zapatos? ¿Te gusta la misma comida? ¿Qué es lo que compartes en común con tu familia? Y después ve ampliando cada vez más tu círculo. ¿Qué es lo que nos caracteriza a las personas que vivimos aquí en la frontera? ¿Qué es lo que caracteriza a las personas que viven en el centro del país? Formamos parte de una comunidad que está en constante interacción. Y nosotros aquí en el norte tenemos la particularidad de que conocemos personas que vienen de todo el país. Entonces nuestras culturas se van mezclando y encontramos personas que vienen de Michoacán, personas que vienen de la Ciudad de México, personas que vienen de Puebla, y muchas de sus costumbres, sus tradiciones y sus formas sociales van impregnando poco a poco nuestra cultura. Y esa diversidad es maravillosa y es lo que nos hace convivir entre todos, porque aún entre las más grandes diferencias podemos encontrar cuestiones que nos hacen coincidir y nos hacen formar parte de la misma comunidad. Algunas comunidades sociales son familia, vecinos, amigos, escuela, trabajo, grupos de altruismo, deportes, diversión, etc. Organizaciones de la sociedad civil, Estado o Iglesia. La sociedad no se puede entender sin el individuo, pero tampoco el individuo existiría sin la sociedad. El constructo social es a partir de la unión de individuos que hacen instituciones. Estas permiten una mejor convivencia entre los componentes de la sociedad. Aquí es importante que entendamos que la primera institución es la familia, cualquiera que sea su composición, porque desde los tiempos de la prehistoria ya los seres humanos tratábamos de vivir en comunidades para poder protegernos entre todos. Entonces, si ves alguna película donde veas cavernícolas o que veas gente de la antigüedad, vas a encontrarlos siempre en grupos sociales, buscando protegerse, buscando convivir los unos con los otros, pero sobre todo buscando la supervivencia. Por esto esta aseveración que dice, el ser humano no es sin la sociedad, ni la sociedad sin el ser. Vamos con lo que sigue. Los usos y costumbres sociales como parte de una comunidad. Entendemos por costumbre a las prácticas sociales reiteradas uniformes del grupo social. Usualmente las leyes son codificadas de manera que concuerdan con las costumbres de la sociedad que rigen. En la vida de una sociedad pueden identificarse diferentes patrones culturales, o sea, formas de comportamiento, ritos y tradiciones, así como diversas maneras de valorar ciertas actuaciones de las personas como buenas y otras como malas. Por lo general, una comunidad se crea una identidad común mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades. Esto lo podemos entender cómo los pueblos van evolucionando a través del tiempo y cómo las creencias de unos países son muy diferentes con respecto a otras. Por ejemplo, si nosotros tratamos de ver, en el caso de los países de Oriente, el uso de un pañuelo o de un hijab, que es como se menciona en el caso de estos países, se ve como algo bueno el que la mujer tenga cubierto el cabello por sus condiciones culturales, por sus costumbres. En el caso de México no se utiliza de esta manera, pero en algunas poblaciones del centro del país todavía se utilizan los vestuarios típicos como parte de los aspectos que generan una identidad dentro de los pueblos originarios. Entonces, todas estas diferencias sociales forman también dentro del grupo social un sentido de identidad que tenemos que entender. Vamos con lo que sigue. El ser humano tiene diferentes tipos de actitudes, de manera personal o ante los demás. La convivencia humana implica respetar ciertas reglas que ayudan a enriquecer las relaciones humanas y con ello a disfrutar una mejor forma de vivir.
¿Se puede tener una sociedad sin respetar valores como los derechos de las personas, la seguridad y la paz? Aquí te presento alguna serie de valores que puedes encontrar en tu vida diaria, como es el caso del orden, la honestidad, el servicio, el bien, la subsidiariedad, derechos, participación, solidaridad, justicia, respeto al ambiente, educación y liderazgo. Tenemos que entender que estos valores nos ayudan a convivir. Antes de todo este tema de la contingencia, no existía este personaje que se llama Susana Distancia, que vale mucho la pena mencionar en este momento. ¿Por qué? Porque en esa esfera que marca la monita, que ahorita nos volvemos un poquito más conscientes de ella, está el ser. A la hora en que convive con el otro, comparte su esfera con el otro ser. Entonces, el respeto a estos derechos, al respetar a lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que a ti te parece bueno, lo que a ti te parece malo, tu concepción de responsabilidad, de aquello a lo que tienes derecho y aquello a lo que tienes obligaciones, es también una forma importante dentro del sistema de convivencia del ser humano. Vamos con lo que sigue. Todos los valores son dignos de vivirse y defenderse, a tal grado que existen instituciones que velan para que se respeten en el ámbito legal. Como ya identificaste, además de la familia, existen otras sociedades, todas creadas por el hombre y para servirle a él. Entre el individuo y dichas sociedades se establecen vínculos de interdependencia. En cada una de las sociedades se manifiestan conductas que facilitan o dificultan la convivencia entre los miembros, y ahí se determinan los valores que pueden mejorar la vida social. Si nosotros nos vamos al tema de derechos, podemos encontrar a nivel internacional la Organización Mundial de las Naciones Unidas, que ellos buscan a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecer cuáles son los derechos mínimos a los que tú debes de tener acceso por el simple hecho de nacer, por el simple hecho de ser un ser humano. Y de acuerdo a las reformas del 6 y 10 de junio del 2011, nuestra Constitución está equiparada a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, nosotros tiene la misma validez jurídica los derechos humanos que la Constitución mexicana, y por lo tanto tú como mexicano tienes derecho a acceder como garantía del Estado a todo lo que aparece en esta declaración. Así que velo anotando y es importante que lo aprendas. Vamos con lo siguiente. Aquí vienen 3 conceptos que es importante que no revolvamos porque forman parte de la concepción individual del ser humano: la conciencia moral, la interioridad y la autoconciencia. ¿Te has dado cuenta de qué manera natural siempre buscamos el bien y evitamos el mal? ¿Por qué sucede? ¿Qué hace que tengamos interiormente un cierto conocimiento de lo que está bien o de lo que está mal? Esto se debe a la conciencia moral, que puede ser entendida como el conocimiento interior que tenemos inscrito en nuestra naturaleza para identificar lo bueno y lo malo. Una vez más, determinado, buscamos el bien y evitamos el mal. Buscamos aquello que es bueno y evitamos aquello que es malo. A pesar de que tengamos diferentes concepciones sobre lo que es bueno y lo que es malo, casi siempre nos vamos a inclinar sobre lo bueno. Hasta en las telenovelas terminamos defendiendo a la buena y a la mala, así la señalamos. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Como recordarás, la persona humana es una síntesis perfecta de una parte material, que es el cuerpo, y una espiritual, que es el alma. Y tiene varias facultades: inteligencia, voluntad, libertad, y con las cuales realiza actividades como pensar, creer y decidir. La persona humana, aquí está explicada dentro de este diagrama, es una síntesis de materia y espíritu, y tiene inteligencia y voluntad, es libre y responsable y tiene una vocación única. ¿Qué es la inteligencia? Pensar. ¿Y qué pensamos? La verdad, o es lo que nosotros concebimos como verdad. La voluntad, que es lo que nos hace querer amar, lo que nos hace preferir el bien antes que el mal. Y la libertad, que es la posibilidad de decidir entre 2 bienes cuál es el mejor. La interioridad, ese proceso que nos hace pensar dentro de nosotros mismos, y la autoconciencia, que es actuar de acuerdo con la conciencia moral, requiere un acto de pensamiento interno, de conversación interna con nosotros mismos, en el cual se encuentran siempre los principios: hacer el bien y evitar el mal, como ya lo habíamos mencionado, no hacer el mal para obtener un bien, hacer el bien con respeto hacia los demás y hacia su conciencia, y una de las más básicas que nosotros podemos encontrar en cualquier momento de nuestra vida: no hagas aquello que no te gustaría que te hicieran a ti.
El juicio moral, y hay que entenderlo, es lo que se debe de hacer y cómo debe de hacerse, y es una decisión que se da por medio de la reflexión y la autoconciencia. Debemos de comprender que una norma moral depende de las condiciones sociales en donde se desarrolla el individuo. Podemos ejemplificar esto mencionando algunas comunidades que son criticadas por tener costumbres muy antiguas. Aquí les voy a pedir que por favor revisen con detalle este diagrama donde muestra cómo funciona la estructura social de los esquimales. ¿De acuerdo? Esto lo ven con detenimiento y se lo preguntan a su maestro. Las concepciones del bien y de la vida buena. Volvemos nuevamente. Una cosa es que el ser humano siempre esté buscando hacer el bien por encima de cualquier otra cosa. Siempre lo bueno por encima de lo malo. Siempre aquello que es benéfico por encima de aquello que es maléfico. Pero existen dos conceptos que por lo general se nos revuelven, que es buena vida, que se refiere a pasarla bien, estar a gusto, bien chévere, con mis amigos y todo, y a una vida buena, que se refiere más a un estado permanente relacionado con tener lo necesario para ser plenamente feliz y con una vida virtuosa de desarrollo personal. Esta parte es muy importante porque la concepción de felicidad en el individuo es completamente distinta según la persona con la que estemos hablando y según la cultura. ¿Qué es ser feliz? ¿Qué necesitas para ser feliz? ¿Necesitas levantarte, abrir los ojos y respirar? ¿O necesitas un carro? ¿Necesitas una casa? ¿Qué es lo que necesitas para ser feliz? ¿Qué es lo que te va a hacer estar realizado como persona? Este tipo de preguntas se han hecho desde el principio de los tiempos y nos las seguimos haciendo todos los días. Así que, ¿qué es lo que buscas? ¿Tener una buena vida, pasarla bien, o tener una vida buena, donde seas plenamente feliz? Y de aquí se desprenden algunos otros conceptos que autores a través del tiempo han ido desarrollando poco a poco, como lo es el eudemonismo, que esta teoría está representada por Sócrates, Platón y Aristóteles, que afirma que el bien de cada cosa es alcanzar su propia perfección. Y en el caso del hombre, su perfección plena o el bien supremo al que aspira la felicidad. No olvidemos que estos filósofos lo que buscaban era el análisis del ser para buscar el perfeccionamiento humano. Hay algunas otras disciplinas que inclusive se han convertido en religiones que buscan el perfeccionamiento del ser, el buscar la perfección en el ser humano dentro de la búsqueda de la felicidad. Por otro lado tenemos el hedonismo, que también se conoce como epiceurismo, pues su representante fue Epicuro, quien siguiendo a Demócrito pensaba que todo lo real era solo corpóreo y por eso sostuvo que la felicidad consistía en la búsqueda del bienestar o del placer para evitar el dolor. Pero ojo con esto, porque tenía también un principio fundamental. Los placeres en exceso también causan dolor, entonces hay que evitarlos. Entonces es una concepción bastante interesante acerca de la búsqueda de la felicidad. La siguiente es el humanismo. Esta postura considera al hombre un ser sin libertad y dice que la vida está determinada por lo que la naturaleza nos da y por el medio donde nos encontramos. Su fundador fue Zenón de Sitio y uno de sus representantes más notables fue Séneca. Propone que la naturaleza humana la distingue la razón y por medio de ella se puede guiar la vida siendo indiferentes ante lo material, las riquezas y las preocupaciones. Propone dos principios. Actúa de tal manera que tus actos sean una ley universal y actúa de manera que trates al hombre como un fin y no como un medio. En el caso de estas expresiones, dan la pauta para la siguiente concepción, cuyo autor principal fue Immanuel Kant. ¿Qué es el formalismo? Se refiere a conocer las cosas desde su forma. Su representante principal, como ya se los mencioné, Immanuel Kant, quien afirmaba que la norma moral es legítima si es formal, es decir, legal. Estaba muy vinculado con las cuestiones jurídicas. También menciona que se requiere una experiencia moral y que las acciones son buenas porque fueron realizadas por el deber mismo. Se fundamenta en la razón y prescinde de la experiencia. Según Kant, nosotros teníamos que vivir apegados a la ley para poder ser felices y la estructura formal dentro de las actitudes del ser humano eran lo que nos llevaba a la felicidad. Eso quiere decir que si tú sigues las reglas vas a ser feliz según las concepciones de Kant. Y por último, tenemos el utilitarismo. Esta postura propone que lo único bueno es lo que es útil. Está representada por Bentham y Stuart Mill, quien
plantean que una acción es buena si se hace más feliz a un gran número de personas. Con esta postura se evalúa que lo útil, es decir, lo bueno, depende de las consecuencias. Cuanto más feliz haga a más personas, más útil es. Aquí hay una frase muy curiosa que a mí me tocó escuchar desde pequeña, sobre todo en las comunidades donde yo me encontraba, que era: el que no aporta no importa, y el que más aporta es el que más importa, refiriéndose precisamente a esta postura que decía que la felicidad está en el dar y no en el recibir, que yo creo que esta frase la has escuchado muchísimo durante toda tu vida. Muy bien, con esto terminamos lo que es la clase de Ética y Valores 2, su semana 7, y no me quiero ir sin dejarles una frase. Vivir correctamente ya no es una demanda ética o religiosa. Por primera vez en la historia, la supervivencia física de la especie humana depende de un cambio radical en el corazón humano. De Erich Fromm. Recuerda que ahora todos nosotros debemos unirnos en un esfuerzo simultáneo para poder salir adelante, para poder cuidarnos entre todos. Y el trabajo que tú tienes que hacer en casa es estudiar muchísimo, capacitarte muchísimo, hacer tus tareas y prepararte para tu examen. Así que nos vemos en clase.